Muy buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a este curso sobre el decreto presidencial de indulto. Tema muy importante y actual en el cual vamos a estar contando con la participación del doctor Irving Javier Núñez Pérez como expositor. Antes de comenzar voy a contarles un poco sobre la experiencia laboral y experiencia también profesional del doctor Javier Núñez Pérez. En cuanto a experiencia laboral, actualmente es asesor general de la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores, Asamblea Legislativa Plurinacional. También fue asesor del Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social en la Cámara de Senadores, en la Asamblea Legislativa, defensor de oficio en materia civil en el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, fue abogado secretario en la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, abogado en la Secretaría de Asuntos Jurídicos en el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, igualmente Defensoría del Pueblo, fue profesional 1 de Servicio al Pueblo, también desempeñó el cargo de profesional 1 de Servicio al Pueblo en Defensoría del Pueblo. También desempeñó el cargo de director departamental en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, SEPDEP, el cargo de defensor público en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, también el cargo de abogado asistente en el Servicio Nacional de Defensa Pública, el cargo de auxiliar número 3 de Archivo de Quillacollo en el Consejo de la Judicatura, y también fue oficial de diligencias en el Juzgado Sexto de Instrucción de lo Civil en Cochabamba, la Corte Superior de Justicia de Cochabamba. En cuanto a estudios superiores de posgrado, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Procesal Constitucional de la Universidad Nacional Siglo XX, cuenta con un diplomado en Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Investigación e Innovación de México, un diplomado en Derecho Constitucional y Procedimiento Legislativo y Control de Convencionalidad en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, cuenta con diplomado en Técnica Legislativa y Producción Normativa, Unifrance, diplomado en Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, diplomado en Educación Superior basada en competencias en la Universidad Mayor de San Simón y diplomado en Procedimiento Penal y Derecho Penitenciario en la Universidad Mayor de San Simón. Podemos ver que tiene una amplia experiencia y con toda esa experiencia va a ser el encargado en esta ocasión de hablarnos sobre ese tema tan importante. Doctor, con esta presentación puede comenzar. Bueno, primero agradecer al ilustre Colegio de Abogados de Cochabamba por esta gran oportunidad de dirigirme tanto a las personas que están presentes como los que están viéndonos por la página del Colegio de Abogados de Cochabamba. Un saludo y un agradecimiento especial al doctor Vega que me permitió poder dirigirme a ustedes en esta ocasión. Y bueno, como lo mencionó el compañero, tuve la grata oportunidad de trabajar mucho tiempo en el ámbito de personas privadas de libertad, principalmente cuando fui defensor público y trabajé en la Defensoría del Pueblo de Cochabamba. En defensa pública logré tramitar más de 200 indultos, lo cual me da cierta experiencia en este tipo de trámites para poder dirigirme a ustedes y realizar un análisis preciso de esta normativa, ¿no? Bueno, a manera de preámbulo, antes de ingresar a revisar artículo por artículo el decreto presidencial de indulto 5460, vamos a ver algunos datos estadísticos que realmente nos debe llamar la atención sobre el sistema penitenciario en Bolivia, ¿no? Realmente son alarmantes. Ustedes van a poder ver la cantidad de personas privadas de libertad que tenemos, el gran hacinamiento que existe en las cárceles de Bolivia y también el poco interés que tiene el Estado en invertir en este tópico, ¿no? Según estos datos estadísticos proporcionados por el Ministerio de Gobierno, a esta fecha más o menos, vamos a ver que vamos a ver el porcentaje de personas privadas de libertad por tipo penal. Como podemos ver, el robo agravado es uno de los mayores que tienen un porcentaje mayor de personas privadas de libertad, con un 13.18% a nivel nacional. Otro es el de la ley 1008, ¿no? De sustancias controladas, que tiene un 14.87% de porcentaje de personas privadas de libertad. Otro muy grande es lastimosamente es el de violación niño, niña, adolescente, y también el de violación con un 8.06%. Y bueno, luego vienen otros tipos penales con menor porcentaje de personas privadas de libertad. De los mayores que vemos, principalmente de los tres primeros, ustedes van a poder ver más adelante que los únicos que pueden ingresar al decreto presidencial de indulto son algunos de los casos de la ley 1008, es decir, de personas privadas de libertad que están siendo procesadas por la ley 1008. No así el robo agravado ni violación a niño, adolescente, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, otro antecedente que debemos conocer es que este decreto presidencial de indulto
desde la gestión 2012 se ha vuelto un beneficio totalmente ordinario. ¿Por qué decimos ordinario, no? Porque cada gestión se ha ido promulgando estos decretos presidenciales de indulto. Como ustedes pueden ver, ha empezado el año 2012, ha continuado el 2013, el 2014, 2015 y así sucesivamente, con diferentes nombres, ¿no? Algunos solo decreto presidencial de indulto, otros también concedían el tema de la amnistía, otro ha sido el 2020 o el 2019 por el tema del COVID en el marco de la emergencia sanitaria nacional. Después hemos tenido el 2021, 2023, 2024 y ahora 2025. Es decir, este beneficio que debería ser extraordinario se ha vuelto totalmente ordinario desde los gobiernos principalmente en los cuales nos ha gobernado el masismo, ¿no? Se ha vuelto una política criminal sostenida, periódica, cuando esto antes en realidad no era así, ¿no? Si nosotros nos remontamos a tiempos pasados, debemos tener conocimiento de que estos decretos presidenciales se daban cada 10 años o más en anteriores gobiernos, pero con el gobierno del MAS esto se ha vuelto algo periódico y de forma anual, ¿no? Pero lógicamente esto se debe a varios motivos que los vamos a ir explicando en el transcurso de la exposición. Ahora vamos a ver una tabla también que es bastante importante para que entendamos la preocupación por el crecimiento de la población penitenciaria, ¿no? En la gestión 2020 teníamos 17.350 personas privadas de libertad, el 2021 18.703, el 2022 24.824, el 2023 28.838, el 2024 32.035 personas privadas de libertad y a la fecha contamos con 33.058 personas privadas de libertad. Y esto va en crecimiento, ¿no? Como ustedes pueden ver, cada año ha ido aumentando el número de personas privadas de libertad. Y con la crisis económica que actualmente tenemos, no dudo que estos números se incrementen en una mayor proporcionalidad, ¿no? Si bien estos decretos presidenciales de indulto ayudan un poco a deshacinar el sistema carcelario, no es una solución estructural, ¿no? Es simplemente un paliativo. Es un paliativo porque, como ustedes verán, muchos de los tipos penales con mayor índice de personas privadas de libertad o mayor porcentaje no ingresan lógicamente a este decreto presidencial de indulto por la gravedad de los hechos, ¿no? Principalmente los temas de violación, robo agravado, que son los que cuentan con más personas privadas de libertad. Vamos a ver ahora un histórico de porcentajes de detenidos preventivos y con sentencia condenatoria ejecutoriada. Este tema también es bastante importante y por qué es uno de los motivos por qué nuestro sistema penitenciario está colapsado, ¿no? Porque vemos que a diciembre del 2021 un 65% de las personas privadas de libertad eran preventivos, ¿no? El año 2022 un 66.19 preventivos, el 2023 un 62, el 2024 un 58 y a julio del 2025 un 55.90 de personas privadas de libertad con detención preventiva y solo un 44.10 con sentencia condenatoria ejecutorial. Y aquí podemos ver claramente que existe una clara retardación de justicia, ¿no? Porque deberíamos, como ustedes saben, colegas abogados, una persona no debería demorar un proceso no debería demorar más de 3 años, ¿no? Según la ley, pero vemos en la práctica que hay procesos que duran 8, 10, 12, 15 años y mucho más, principalmente los que van con recursos, ¿no? De apelaciones restringidas o a la casación. Entonces, esto es lo que demora, ¿no? Esto es lo que demora los procesos y hace que muchas personas aún continúen en detención preventiva. Y otro aspecto, ¿no? Que hemos podido ver, y no lo digo yo, sino que ha sido evidenciado por varios informes, no solo de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Sino de instituciones internacionales que han podido corroborar que los jueces de instrucción penal cautelar, no solo del departamento de Cochabamba, sino a nivel nacional, abusan de lo que es la detención preventiva, cuando quizás podrían otorgar medidas menos gravosas para no hacinar tanto el sistema penitenciario, ¿no? De esa forma tal vez coadyuvarían para que las cárceles no estén tan saturadas como ahora y no sean necesarios siquiera estos decretos presidenciales de indulto, ¿no?
podrían aplicar medidas menos gravosas, tal vez como la detención domiciliaria, las medidas sustitutivas a la detención preventiva, u otras que vean convenientes. ¿Para qué? ¿No? Para lograr el fin de esto, que es la averiguación de la verdad, que el imputado no se sustraiga del proceso. Entonces hay que analizar muy bien ese tema del abuso de la detención preventiva por parte de los jueces cautelares. Ahora vamos a entrar a lo que es en sí el decreto presidencial 5460. Es importante precisar la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, porque esta fecha va a ser desde la cual se va a computar su vigencia. Y la fecha es el 22 de octubre del 2025. Entonces, este decreto presidencial, lo vamos a ver más adelante, va a tener vigencia de un año, es decir, hasta el 22 de octubre del 2026. Primero vamos a ver, como preámbulo también, los fundamentos constitucionales para la concesión del indulto. El artículo 22 de la Constitución Política del Estado determina que la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas, protegerlas es deber primordial del Estado. El parágrafo 1 del artículo 73 de la Constitución Política del Estado establece que toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana. El parágrafo 1 del artículo 74 de la Constitución también dispone que es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad y velar por el respeto de sus derechos y su retención y custodia en un ambiente adecuado de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas. El numeral 14 también del artículo 172 del mismo texto legal nos señala que es atribución de la presidenta o del presidente del Estado decretar amnistía o indulto con la aprobación de la Asamblea Legislativa. Lógicamente este decreto presidencial de indulto ha sido decretado por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y ha sido aprobado también por la mayoría de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. También nos dice que con el objetivo de proteger los derechos humanos y reducir el hacinamiento en centros penitenciarios, el gobierno constitucional tiene como prioridad adoptar medidas oportunas que beneficien a las personas privadas de libertad que cuenten con sentencias condenatorias ejecutoriadas. En consecuencia, se considera necesaria la aprobación de un decreto presidencial que disponga la concesión de indulto, establezca sus requisitos y regule el procedimiento para su procedencia. Entonces hemos podido ver los fundamentos constitucionales en los cuales se basa este decreto presidencial de indulto, que prácticamente son los mismos. Si revisamos los anteriores decretos presidenciales de indulto, vamos a ver que los fundamentos lógicamente se repiten, ¿no? Ahora vamos a entrar al análisis artículo por artículo del decreto presidencial de indulto. Vamos a empezar por el primero, el objeto. El presente decreto presidencial nos dice tiene por objeto establecer la concesión de indulto, sus requisitos y regular el procedimiento para su procedencia. Como les decía anteriormente, este decreto presidencial solo nos habla del indulto y no así de la amnistía como en anteriores decretos presidenciales. Bueno, la diferencia básica entre la amnistía y el indulto es que la amnistía se aplicaba a personas con detención preventiva. En cambio, el indulto se aplicaba o se aplica a personas con sentencia condenatoria ejecutoriada. Es importante hacer esa diferencia, pese a que la amnistía no está inserta en este decreto presidencial de indulto que estamos viendo. Ahora, el ámbito de aplicación es bastante importante, ¿no? Porque vemos que el indulto va a ser aplicable a personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios del país que cumplan con los requisitos establecidos y que a la fecha de su publicación, es decir, el 22 de octubre del 2025, cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada o la obtengan durante la vigencia de la presente norma, es decir, hasta el 22 de octubre del 2026. ¿Por qué es importante este artículo? Porque este artículo nos muestra la vigencia que tiene este decreto presidencial de indulto. En anteriores decretos presidenciales de indulto solo ingresaban las personas que se encontraban con sentencia condenatoria ejecutoriada hasta la fecha de la publicación, es decir, en este caso, digámoslo así, hasta el 22 de octubre del 2025. Pero en este caso, este decreto se amplía para las personas también que se encuentran con detención preventiva, puedan acogerse a un procedimiento abreviado según corresponda
y si es que ingresan a este decreto presidencial, puedan acogerse al procedimiento abreviado y puedan ingresar a este decreto presidencial de indulto. Entonces, este decreto presidencial de indulto, a comparación de anteriores, es bastante abierto. Y bueno, yo tengo un pronóstico muy alentador de este decreto presidencial de indulto, en el sentido de que, bueno, yo hago un cálculo que aproximadamente unas 1.000 a 2.000 personas van a poder ser beneficiadas con este decreto presidencial de indulto, y eso lo vamos a ver al finalizar, ¿no? Según los datos que nos proporciona el Ministerio de Gobierno, pero estoy seguro de que muchas personas van a poder ser beneficiadas con este decreto presidencial de indulto, y vamos a poder ayudar en algo para disminuir el hacinamiento que existe actualmente. En el artículo 3 vamos a ver la responsabilidad de las instituciones. A lo largo de los decretos presidenciales de indulto hemos visto algo repetido, ¿no? Que las instituciones que participan en este decreto presidencial de indulto, por lo general son Defensa Pública, que ahora es el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, el CEPDEP, la Defensoría del Pueblo, que más hace un acompañamiento a los trámites, el régimen penitenciario, que es importantísimo en este decreto presidencial de indulto, porque son las personas que recaban los requisitos para que las personas puedan acceder, y emiten también la resolución administrativa de concesión de indulto. Otras instituciones que participan también es el tribunal, bueno, antes era el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que emitía las certificaciones correspondientes a las personas privadas de libertad, que lo vamos a ver más adelante, pero ahora es el Tribunal Supremo de Justicia, según la norma, el que tiene que emitir estas certificaciones, que lo vamos a ver más adelante. Como les decía, ¿no? Para la implementación efectiva del presente decreto presidencial, dice: las instituciones públicas responsables de su cumplimiento procesarán con celeridad, favorabilidad y prioridad las solicitudes para la concesión de indulto. Esto es muy importante, ¿no? Porque todos los decretos presidenciales de indulto, al tratarse de personas privadas de libertad, gozan de los principios de celeridad, favorabilidad y prioridad con las cuales se tiene que trabajar, o se tendría que trabajar con este tópico, ¿no? Las instituciones públicas emitirán de manera gratuita. Otro de los principios es el principio de gratuidad. No se debería cobrar a las personas privadas de libertad por ningún tipo de certificación o trámite que requieran para acceder a este decreto presidencial de indulto, ¿no? Y si somos fríos, una persona privada de libertad, yo les recomendaría a todas las personas privadas de libertad, en realidad no contratar siquiera los servicios de un abogado particular, porque pueden ellos tramitarlo con el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, que les va a otorgar abogados de forma gratuita. Si bien la tramitación quizás en la práctica no sea tan rápida como lo haría un abogado particular, va a ser gratuita, ¿no? Es importante que las personas privadas de libertad conozcan eso, ¿no? Que no es necesario contratar los servicios de un abogado particular para realizar esta tramitación. Ahora, bueno, si tienen los recursos para hacerlo y tienen la voluntad, están en su derecho. Nos dice el parágrafo 3, las y los directores de los establecimientos penitenciarios otorgarán los certificados de permanencia en el plazo de un día hábil computable a partir de la solicitud, bajo responsabilidad. Bueno, en la práctica, los que hemos ejercido y los que hemos tramitado estos decretos presidenciales de indulto sabemos que esto es un poco complicado, prácticamente utópico, porque ese un día se convierte en una semana, o hasta puede convertirse en 2 o hasta en un mes, en el peor de los casos, ¿no? Pero para ello tenemos que saber también que en este caso podemos acudir a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Como la Defensoría del Pueblo está también encargada de acompañar este decreto presidencial de indulto, si tenemos algún problema con algún director de algún recinto penitenciario que demora en la entrega de este certificado de permanencia y conducta, podemos realizar la denuncia respectiva en la delegación defensorial departamental, ¿no? Que es una denuncia totalmente gratuita, aparte que no es necesario siquiera cumplir con la formalidad de hacerla por escrito, puede hacerse de forma verbal, entonces no es algo que nos va a costar algo, ¿no? Si es que estamos tramitándolo como abogados o familiares de las personas privadas de libertad que tienen que acogerse a este decreto presidencial de indulto, ante cualquier demora pueden acudir a la Defensoría del Pueblo. El parágrafo 4 nos indica: la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones y funciones, podrá otorgar orientación, asesoramiento y acompañamiento en favor de las personas privadas de libertad, a fin de que puedan beneficiarse con el
presente decreto presidencial de indulto. Es lo que les decía, ¿no? Hay que acudir a la Defensoría del Pueblo, hay que hacerlos trabajar, ¿no? Hay que hacerlos que cumplan su rol en este decreto presidencial de indulto, ¿no? Y yo veo que el rol que deben cumplir ellos es recibir las quejas o denuncias contra funcionarios públicos que estén obstaculizando, que estén retardando la accesibilidad a este decreto presidencial de indulto. El artículo 5 nos habla, como les decía, de las direcciones departamentales de régimen penitenciario, que son muy importantes en este decreto presidencial de indulto. Tienen varias atribuciones porque van a revisar, van a recibir, van a analizar las solicitudes de las personas privadas de libertad que se acogerán al indulto en los casos que corresponda, y al final van a remitir a los juzgados y tribunales correspondientes previa revisión de la Dirección General de Indulto. Perdón, de la Dirección General de Régimen Penitenciario, pero eso de la tramitación lo vamos a ver más adelante, paso a paso, cómo es que se tiene que seguir este trámite. El parágrafo 6 nos dice: en caso de que las instancias responsables de la ejecución del presente decreto presidencial constaten retardación o incumplimiento en la tramitación del indulto atribuible a las o los servidores públicos de las instituciones involucradas, deberán remitir antecedentes ante las instancias disciplinarias respectivas para el inicio de acciones legales que corresponda. Este artículo, bueno, este parágrafo se incluye en este artículo para que en realidad las instituciones que están trabajando con este decreto presidencial de indulto cumplan a cabalidad su rol, ¿no? Cumplan los plazos procesales establecidos para que no tengan problemas el día de mañana ante denuncias o ante quejas y puedan caerle una responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso para las instituciones que están a cargo de gestionar estos trámites de indulto. Ahora vamos a entrar a lo que es la concesión del indulto. Nos dice el artículo 4, se concede el beneficio de indulto a la persona privada de libertad que cuente con sentencia ejecutoriada y pena privativa de libertad. Acá el inciso A nos habla de igual o menor a 10 años sin que sea necesario el cumplimiento de una parte de la condena. Pero esto lo vamos a ir complementando una vez que veamos también los tipos penales que están excluidos para la tramitación del beneficio de indulto. Entonces, para saber si una persona se puede acoger a este beneficio de indulto, primero hay que revisar el quantum de la pena, ¿no? Es decir, los años de privación de libertad que prevé cada tipo penal. Y segundo, hay que revisar que esta persona no esté inmerso dentro de los tipos penales que se encuentran excluidos para poder beneficiarse del decreto presidencial de indulto. El inciso B nos habla también de igual o menor a 12 años que haya cumplido al menos una tercera parte de la condena privada de libertad. Bueno, para eso hay que sacar la calculadora y ver cada tipo penal de acuerdo al quantum de pena y ver cuánto es un tercio de la pena que tiene la persona y ver si realmente ha cumplido, y ver también que no se encuentre dentro de los tipos penales que están excluidos del decreto presidencial de indulto, que lo vamos a ver más adelante. El inciso C nos dice igual o menor a 15 años que haya cumplido al menos la mitad de la condena privativa de libertad, siempre y cuando no se encuentre dentro de los tipos penales excluidos. Eso lo voy a ir repitiendo porque de nada nos sirve en la práctica, digamos, una persona que esté sentenciada con sentencia condenatoria ejecutoriada de 15 años por el delito de tráfico de sustancias controladas y haya cumplido, digamos que haya cumplido 8 años. En teoría, si vemos hasta ahora, entraría lo que es el inciso C, porque su pena es de 15 años y ha cumplido 8, entonces ya ha cumplido más de la mitad de la condena. Pero por eso les digo, si vemos hasta acá el decreto presidencial, esa persona ingresaría a lo que es el decreto presidencial de indulto, pero hay que ver las exclusiones. Por eso en cada inciso les voy a ir repitiendo lo mismo. Antes de ver el quantum de pena, hay que ver el tipo penal si es que realmente ingresa o está dentro de las exclusiones. Ahora, lo que les decía, el artículo 5 nos habla de las exclusiones, es decir, los tipos penales que no van a poder ingresar al decreto presidencial de indulto. El inciso A nos dice: el privado de libertad que se encuentre sentenciado por delitos que en la Constitución Política del Estado y el Código Penal u otra disposición legal no admitan indulto, incluyendo en grado de tentativa y cualquier tipo de participación. Ustedes, colegas abogados, habrán podido ver que en nuestro Código Penal están tipificados una gama, una serie de tipos penales, en los cuales en los más gravosos, como el asesinato, el feminicidio, en la última parte,
dice sin derecho a indulto, ¿no? Entonces, lógicamente, estas personas no van a poder beneficiarse de este decreto presidencial de indulto y de ninguno, es decir, porque son los delitos más graves, esas condenas o esas personas no se las puede indultar de ninguna manera. Sería grave que se conceda el decreto presidencial de indulto o el indulto a personas que han cometido delitos tan graves como el feminicidio, el asesinato, entre otros, ¿no? Ahora, lo que tenemos que ver bien en la última parte nos habla de incluyendo en grado de tentativa y cualquier tipo de participación. ¿A qué se refiere cualquier tipo de participación? Se refiere al tema de complicidad, se refiere al tema de encubrimiento, se refiere al tema de instigación y, como aquí dice, tentativa. Entonces estamos hablando que no solamente son las personas que han sido sentenciadas como autores por asesinato que no van a poder ingresar, ¿no? Sino también las personas que han sido cómplices de asesinato, que han sido instigadores, que han cometido el delito de tentativa de asesinato en este caso, no hablando de ese tipo penal en particular, no van a poder ingresar al decreto presidencial de indulto. El inciso B nos dice las personas que, encontrándose privadas de libertad, hayan cometido otro delito a cuya consecuencia se encuentren procesados o con condena por el hecho, incluyendo en grado de tentativa y cualquier tipo de participación. En la práctica, en mis tiempos de defensor público, he tenido usuarios, que nosotros los llamábamos en defensa pública usuarios, que dentro de su estadía en los recintos carcelarios cometían delitos, principalmente los delitos vinculados con la ley 1008, ¿no? O también el tema de lesiones graves, leves, o tentativa de homicidio, que principalmente se da en riñas y peleas que ocurren en las cárceles. Entonces, estas personas que, estando condenadas o estando siendo procesadas por tipos penales que ingresarían en teoría al decreto presidencial de indulto, si han cometido otro hecho en su permanencia en el recinto penitenciario, lamentablemente no van a poder ingresar al decreto presidencial de indulto. Y como acá bien dice, que se encuentren procesados o con condena por el hecho. Entonces, solo basta que haya una denuncia y se esté procesando en contra de esa persona privada de libertad para que sea excluido de poder ingresar a este decreto presidencial de indulto. Y peor aún si tiene una condena por un otro delito cometido al interior del recinto penitenciario, ¿no? Ahora, el inciso C nos habla de que no podrá ingresar al decreto presidencial de indulto la o el privado de libertad que sea reincidente. Para este tema de la reincidencia tenemos que dirigirnos al artículo 41 del Código Penal, ¿no? Que nos habla de qué personas son reincidentes en la comisión de un ilícito. Para eso tenemos que revisar que ese artículo nos indica que la persona que haya cometido un delito dentro de la vigencia de 5 años anteriores a este último por el cual se encuentra procesado o detenido, no va a poder ingresar a este decreto presidencial de indulto, ¿no? En la práctica, podemos dar un ejemplo, digamos, una persona que haya cometido el delito de estafa, por decirle, estafa simple, no con víctimas múltiples, porque con víctimas múltiples tampoco ingresaría al decreto presidencial de indulto. Pero digamos, esta persona ha sido sometida a un procedimiento abreviado de 4 años, el año 2021. O de 3 años, pongámosle de 3 años, y haya sido beneficiado con la suspensión condicional de la pena, haya podido salir en libertad, y el 2024 vuelve a ingresar al recinto penitenciario por el delito de lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, que está previsto y sancionado por el artículo 261 del Código Penal. Entonces, esta persona en teoría ingresaría al decreto presidencial de indulto por el tipo penal del artículo 261, pero no ingresaría porque el 2021 ya ha tenido una condena por el delito de estafa. Entonces, esta persona, lógicamente, no va a poder ingresar al indulto por el tema de la reincidencia. Entonces, es importante, al hablar con el cliente, con el usuario, ver que no tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada dentro de los 5 años anteriores. Es muy importante ver ese tema.
El inciso D nos dice: la o el privado de libertad que se hubiera beneficiado con amnistía o indulto en los 5 años anteriores a la vigencia del presente decreto presidencial. Más o menos lo propio que de la reincidencia, ¿no? Si esta persona ya se ha acogido a este beneficio o decreto presidencial de indulto el 2021, el 2022 o inclusive el 2020 después de octubre, y quiere volver a acogerse al decreto presidencial de indulto por un nuevo delito, no lo va a poder hacer, ¿no? No lo va a poder hacer porque no se puede indultar a una persona cada que ingrese al penal, ¿no? Siempre tiene que haber esta exclusión, porque esto no es un premio para las personas que reinciden en el delito, ¿no? Es un beneficio que por lo general puede colaborar la libertad de las personas que estén detenidas por una primera vez, ¿no? El inciso D nos dice: las personas privadas de libertad que se encuentren con sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos incluyendo grado de tentativa y cualquier tipo de participación no van a poder ingresar, que estos son los delitos más graves que les hablaba anteriormente. Las personas que estén procesadas o sentenciadas por estos tipos penales no van a poder ingresar al decreto presidencial ni indulto. Los que estén por genocidio, terrorismo, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, secuestro, tenencia, porte o portación de armas, tráfico ilícito de armas, delitos financieros, robo agravado, robo de minerales y contrabando. Entonces, las personas que estén siendo procesadas o que ya se encuentren con sentencia condenatoria por alguno de estos tipos penales, lamentablemente no van a poder acceder al decreto presidencial de indulto. El numeral 2 nos dice: delitos contra la libertad sexual, a excepción de los delitos de actos obscenos y publicaciones y espectáculos obscenos. Dentro, lógicamente, de este tema de la libertad sexual, estamos hablando de la violación, estamos hablando del estupro, del abuso sexual, entre otros, ¿no? Pero de este catálogo hay 2 artículos, 2 tipos penales que sí pueden ingresar al indulto, que son los actos obscenos y espectáculos obscenos. Esos sí van a poder favorecerse de este decreto presidencial de indulto, pero creo que no hay un mayor porcentaje de personas privadas de libertad por este tipo penal, si es que hay alguno. El numeral 3, los delitos previstos en la ley 004, en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, no van a poder ingresar al decreto presidencial de indulto porque se tratan principalmente de daño económico al Estado, ¿no? Entonces el Estado lógicamente no va a premiar a personas que hayan dañado su patrimonio o hayan dañado económicamente al Estado. El numeral 4, delitos de violencia contra las mujeres determinados en la ley 348 en el 272 bis, si mal no recuerdo, violencia familiar o doméstica, que sí tiene un gran porcentaje de personas privadas de libertad, no va a ingresar al decreto presidencial de indulto, ¿no? Porque eso sería ir contra las políticas gubernamentales, principalmente contra las políticas que defienden los derechos de la mujer, ¿no? Defienden la integridad física y emocional de la mujer. Entonces estos tipos penales no van a ingresar al decreto presidencial de indulto. Lo propio con los delitos de acoso político y violencia política contra las mujeres, incorporados por la ley 243. No van a ingresar tampoco al decreto presidencial. Claro que son muy pocos, son casos contados los de acoso político y violencia política contra la mujer, entonces no tiene una mayor incidencia tampoco que no ingresen al decreto presidencial de indulto. El numeral 6 son los delitos cuya víctima sean niño, niña, adolescente o persona con discapacidad. Entonces, cuando la víctima de algún tipo penal esté dentro de estas personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad con relación a otras, no van a poder ingresar al decreto presidencial de indulto. El numeral 7 nos habla de delitos con víctimas múltiples. Ahí más que todo va al ámbito patrimonial, ¿no? A los delitos de orden patrimonial, principalmente al de estafa. Estafa simple ingresa al decreto presidencial de indulto, pero ya la estafa donde existen víctimas múltiples no va a ingresar a lo que es este decreto presidencial. El numeral 8 es un numeral muy importante porque nos habla de delitos de sustancias controladas, ¿no? Tipificados en la ley 1008.
cuya sentencia mayor a 10 años, no van a ingresar los que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada con una pena mayor a 10 años de privación de libertad. A diferencia de los anteriores decretos presidenciales de indulto, este punto es muy importante, ¿no? Porque en anteriores decretos presidenciales de indulto, por lo menos en los últimos dos, recuerdo que no ingresaban las personas que hayan sido procesadas o que estén con sentencia condenatoria ejecutoriada por el tipo penal previsto en la ley 1008, ¿no? En cambio, en este sí. Y eso es lo que va a dar un mayor alcance a este decreto presidencial de indulto, considerando el porcentaje de personas privadas de libertad que se encuentran detenidas o condenadas por este tipo penal, que la verdad son muchas. Y en este caso van a poder ser beneficiadas las personas que estén por el tipo penal de suministro, por ejemplo, de sustancias controladas, o por el tema de transporte de sustancias controladas, porque en la práctica sabemos que cuando uno como abogado particular o defensor público va a poder pedir un procedimiento abreviado a los fiscales de 8 años, ¿no? Por el delito de transporte o de suministro, o hasta 9 o 10 años, en el peor de los casos, que no pase los 10, y van a poder ser favorecidos por este decreto presidencial de indulto, ¿no? Y esto está bien, ¿no? Porque nosotros sabemos que las personas que están detenidas por tráfico, generalmente con una condena de 10 hasta 25 años de indulto, en teoría deberían ser los denominados peces gordos, ¿no? Los grandes del narcotráfico. En cambio, los que están por suministro o transporte trabajan para estas personas, ¿no? Por eso conllevan condenas con pena privativa de libertad menor. Pueden ser 8, pueden ser 9 o pueden ser 10 años, de acuerdo al procedimiento abreviado al cual pretendan acogerse, y pueden ser beneficiadas con este decreto presidencial de indulto. Tampoco van a ingresar el delito de homicidio, va a ingresar a este decreto presidencial de indulto el delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, siempre y cuando exista la agravante de estar bajo dependencia de alcohol o estupefacientes, conforme a la segunda parte del parágrafo 1 del artículo 261 del Código Penal. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que se encuentren procesadas o se encuentren con sentencia condenatoria ejecutoriada por el artículo 261 del Código Penal, van a poder ingresar siempre y cuando solo estén inmersas en lo que refiere el parágrafo 1. Pero si ya existe el agravante del parágrafo 2, con que estén con alcohol o estupefacientes, estas personas no van a poder ingresar, salvo que cuenten con un acuerdo conciliatorio con la víctima. Como ustedes saben, en este tipo penal, mayormente los abogados buscamos a las víctimas, ¿no? A los familiares, para poder transar, como se dice tal vez vulgarmente, para poder llegar a un acuerdo conciliatorio. Es muy probable, es muy previsible que en estos casos se llegue a este tipo de acuerdos, y si no se llegase, hay que buscarlo, ¿no? Por ejemplo, en la práctica tenemos ahorita yo tengo un cliente que esté detenido por el 261 parágrafo 2. ¿Qué es lo que debo hacer? Primero, revisar el decreto presidencial de indulto, ver que mi cliente podría ingresar a esto siempre y cuando haya un acuerdo transaccional, que se repare el daño ocasionado a la víctima o a los familiares. En ese caso, ¿qué es lo que debo hacer? Buscar a la familia, tratar de llegar a un acuerdo. Una vez llegado a este acuerdo, buscar un procedimiento abreviado seguramente para poder ingresar a lo que es este decreto presidencial de indulto. Ahora bien, el artículo 6 nos habla de los requisitos para solicitar el indulto. Vamos a ver que a diferencia de los anteriores, los requisitos ahora son mucho más fáciles de poder tramitar, salvo uno que me han comentado algunos colegas que han tenido problemas en la tramitación, pero todas las personas cuentan con un documento de identidad, ¿no? En caso de personas nacionales o en caso de personas extranjeras cuentan con un DNI, pueden contar con un pasaporte o con una libreta de servicio militar, y la exigencia es mínima, no es en fotocopia, ni siquiera es un documento original el que haya que presentar, ¿no? También
ahora se exige las fotocopias simples de las sentencias condenatorias y el mandamiento de condena. Antes se exigían que estas fotocopias sean legalizadas, ¿no? Lo cual conllevaba a un mayor tiempo en su tramitación. En algunos casos los juzgados cautelares, juzgados de sentencia o tribunales de sentencia no remitían las piezas procesales al juzgado de ejecución penal que corresponda. Entonces ahí nos veíamos en un problema. Como abogados tendríamos que acudir a esas instancias, pedir fotocopias legalizadas o en su caso pedir la remisión directa al juzgado de ejecución penal, lo cual conllevaba bastante tiempo, más aún considerando que hay algunos juzgados de provincias alejadas, hasta que traigan acá era todo un lío, ¿no? Pero en este caso solo se requieren fotocopias simples de la sentencia condenatoria y el mandamiento de condena, lo cual hace muy fácil su tramitación. El inciso C es el que me han comentado, me llamaron dos colegas para indicarme que se habían apersonado al Tribunal Departamental de Justicia, a Presidencia, para pedir esta certificación, y ahí les habían dicho que tenían que ir hasta Sucre. Lo cual me parece un total despropósito. Imagínense, si uno de los principios de este decreto presidencial de indulto es la gratuidad, la celeridad, la favorabilidad, ¿cómo podemos exigir a estas personas que sus abogados o sus familiares vayan hasta Sucre por una simple certificación? No tiene sentido alguno, ¿no? Contradice los principios de esta ley. Pero no he ido indagando más. Yo lo que les aconsejé a mis colegas es que vayan a la Defensoría del Pueblo y presenten su queja para que la Defensoría del Pueblo pueda hacer sus gestiones con el Tribunal Departamental y de alguna manera se pueda canalizar, que desde Sucre puedan enviar esas certificaciones a los tribunales departamentales de cada ciudad, de cada departamento, ¿no? Que no lo veo algo imposible y que me imagino que ya se debe estar haciendo o se tiene que hacer, porque no es posible pedir este requisito a las personas privadas de libertad que tengan que ir hasta Sucre, ¿no? O sus abogados. Ahora, otro de los requisitos es una fotocopia simple del auto de radicatoria del juzgado de ejecución penal y supervisión. ¿Por qué es importante este requisito? Porque no se olviden que el juez de ejecución penal va a ser quien va a homologar la resolución administrativa de indulto. Es decir, que si una persona pretende acogerse a este decreto presidencial de indulto, tiene que tener un juzgado de ejecución penal obligatoriamente. Su trámite debe estar en un juzgado de ejecución penal. Es decir, los abogados que conocemos la práctica sabemos que los tribunales o juzgados tienen la obligación, según la circular 38/10 creo que es, tienen la obligación de, una vez sentenciada la persona, que la persona cuente con sentencia condenatoria ejecutoriada, tienen la obligación de remitir las piezas procesales al juzgado de ejecución penal, ¿no? Para que ese juzgado ejerza el control y la supervisión de esa persona que se encuentra detenida. Entre las piezas procesales más importantes que debe tener esa persona privada de libertad está el acta de aplicación de medidas cautelares, el mandamiento de detención preventiva, la sentencia, la ejecutoria de la sentencia y el mandamiento de condena. Eso nos hace más sencilla la vida a todos los abogados, la verdad, que esas piezas estén en el juzgado de ejecución penal. Pero en la práctica vemos que no es tanto así, ¿no? Cuando deberían estar, no están o están incompletas. Entonces uno como abogado tiene que darse el trabajo de completar esta documentación, pedir a los tribunales correspondientes la remisión o pedir fotocopias legalizadas y uno mismo hacer la remisión. Eso vemos mucho en la práctica, pero es importante que si nosotros vamos a trabajar con un cliente o con una persona privada de libertad que quiera acogerse al indulto, primero revisar que cuente con un juzgado de ejecución penal y si no cuenta, hacer los trámites necesarios para que su causa se radique en un juzgado de ejecución penal. El artículo 7 nos habla ya sobre el trámite para la concesión de indulto. Para la concesión de indulto, lógicamente, la persona privada de libertad tiene que cumplir con los requisitos que hemos visto en el anterior artículo. Ahora, el procedimiento es bastante sencillo, ¿no? La persona privada de libertad, ya sea a través de su abogado, puede ser un abogado particular, puede ser un defensor público o inclusive un funcionario de la Defensoría del Pueblo, que presente su carpeta cumpliendo los requisitos a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario. También lo puede hacer un apoderado legal, pero se hace un poco más complicado porque se exige un poder notariado, ¿no?
lo cual no tiene mucho sentido, porque incluso nosotros que conocemos los recintos carcelarios, en los recintos carcelarios por lo general hay una oficina jurídica. En la oficina jurídica se encuentra un abogado que puede revisar si la persona cumple o no con los requisitos y enviarla directamente a régimen penitenciario. Entonces no es algo que se vaya a complicar mucho. Como dicen, ¿no? Acá el hago el privado de libertad a través de apoderado legal, abogado particular, Servicio Plurinacional de Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, podrá realizar la solicitud a la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario. Una vez que la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario tenga la carpeta de indulto, tiene la obligación de analizar esta carpeta si realmente cumple con los requisitos establecidos en esta norma y si la persona no se encuentra dentro de las exclusiones que también las hemos revisado, ¿no? Tiene 3 días para dar inicio al trámite. Ojalá se cumpla. En teoría es sencillo, ¿no? En la práctica vemos que demora mucho más, porque si nosotros sumamos los plazos de cada paso que se da para el trámite de indulto, son 10 días. Son 10 días. En 2 semanas debería esa persona ya estar libre prácticamente. Pero eso dice la letra muerta, ¿no? En la práctica es muy distinto. Pero nosotros como abogados tenemos la obligación de exigir que estos plazos procesales se cumplan a cabalidad, ¿no? Una vez que el régimen penitenciario conoce la carpeta, tiene 2 días para verificarlas. Si producto de esta verificación, dice, se evidencia que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos exigidos, ¿qué hace el régimen penitenciario? Devuelve la carpeta ya sea al abogado, al defensor público o a la persona que la ha presentado para que ésta sea subsanada. Si es que le falta algún requisito y se pueda subsanar, como también hay otras carpetas que van a ser insubsanables, ¿no? Cuando se presenten carpetas de personas que, por ejemplo, en la práctica que esté excluida de poder ser beneficiada, lógicamente eso no se va a poder subsanar, ¿no? Simplemente esa carpeta ya no va más. Una vez que se devuelva la carpeta a las personas que realmente pueden subsanar, tienen 2 días hábiles desde su notificación para subsanar. Digamos que en la carpeta no se encuentre el auto de radicatoria, la fotocopia. Entonces, ¿qué va a hacer el abogado? La va a tramitar y la va a presentar, ¿no? En ese plazo. Ahora, si no logra presentarla en ese plazo, tampoco quiere decir que no vaya a ser beneficiada esta persona, ¿no? Seguramente tendrá que volver a iniciar el trámite desde un principio, ¿no? Las observaciones, como les decía, podrán ser subsanadas por la entidad competente o por el solicitante en el plazo de 2 días. El parágrafo 5 nos dice que en caso de no existir observaciones después de la verificación o que ya fueron subsanadas, la dirección departamental va a emitir la resolución administrativa de concesión de indulto en el plazo máximo de 2 días. Es decir, si la carpeta va todo bien, la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario va a emitir la resolución correspondiente de indulto. Y esta resolución correspondiente la va a remitir inmediatamente al Departamento de la Paz, a la Dirección General de Régimen Penitenciario. La Dirección de Régimen Penitenciario tiene la obligación de volver a revisar la carpeta de indulto y, si es procedente, dar el visto bueno. Y seguramente, si existe alguna observación, va a tener que devolverla a la dirección departamental para que sea subsanada. Una vez que se emita el visto bueno de la Dirección General de Régimen Penitenciario, ¿qué va a hacer la Dirección General? Lo va a mandar al juez de ejecución penal que corresponde para que éste homologue esa resolución administrativa de indulto. Ahora, en la práctica, tanto yo como colegas míos conversando, la anterior vez tuve la oportunidad de estar en un programa, en un podcast de Hecho y Derecho, conversando con 2 abogados penalistas conocidos acá en Cochabamba, y me decían que tuvieron el mismo problema que yo tuve, ¿no? En algún caso yo tramité este indulto para algunas personas privadas de libertad, y cuando volvió de la ciudad del Departamento de La Paz al juez de ejecución penal, el juez de ejecución penal no homologó, sino emitió un auto observando la carpeta de indulto, ¿no? Si nosotros vemos, la norma no prevé que el juez de ejecución penal pueda
realizar alguna observación. Miren, si vemos claro, nos dice: recibida la resolución administrativa de concesión de indulto, el juez de ejecución penal en el plazo de 3 días homologará la resolución y emitirá el mandamiento de libertad, mismo que deberá ser remitido en ejemplar original a la Dirección General de Régimen Penitenciario. Es decir, que esta norma no prevé una observación por parte de la autoridad jurisdiccional, pero la autoridad jurisdiccional, principalmente los jueces de ejecución penal, tienen intuición para controlar y supervisar todos los trámites relativos a personas privadas de libertad, sea extramuros, sea libertad condicional, sea detención domiciliaria, sea redención. Entonces ellos también fundamentan su resolución de observación o de negación a la homologación en artículos previstos en la ley 2298, ¿no? En la ley de ejecución penal y penitenciaria. Y estos colegas abogados me decían, ¿y qué se debería hacer ante una observación por parte del juez de ejecución penal? Y yo les respondía que el único recurso que prevé una resolución emitida por un juez de ejecución penal es la apelación incidental, ¿no? Toda persona tiene derecho a recurrir, ¿no? El artículo 180 de la Constitución Política del Estado es claro en ese tema. Entonces, si un juez de ejecución penal observa o niega la homologación de una resolución de concesión de indulto, ¿qué tiene que hacer el abogado? Tiene que presentar un recurso de apelación incidental. Y lógicamente amparándose en los principios de favorabilidad, celeridad, gratuidad de la norma, ¿no? Para que ésta sea priorizada ante otros recursos lógicamente ya existentes y pueda resolverse a la brevedad posible en la sala correspondiente. Esto ha pasado en la práctica, pero lo que nos limita un poco son los plazos, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve que este recurso sea resuelto en 1 año si la vigencia del decreto presidencial de indulto ya ha terminado, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que exigir nosotros es la celeridad. En caso de que el juez nos observe o nos niegue la homologación, tenemos que presentar la apelación incidental o de alguna forma tal vez tratar de introducir un recurso constitucional, quizás un amparo, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa de presentar un amparo constitucional en estos casos es el tema de la subsidiariedad, ¿no? Que el Tribunal de Garantías Constitucionales nos puede exigir o nos puede decir, pero si usted no ha apelado a la resolución del juez de ejecución penal, ¿cómo pretende activar la vía constitucional, ¿no? Y creo que sería un argumento válido para salirse por la tangente, que muchas veces lo hacen las autoridades o los vocales de las salas constitucionales, ¿no? Entonces lo más apropiado es presentar la apelación incidental y pedir celeridad absoluta en este tipo de tramitación. Ahora el numeral 10 nos dice: la Dirección General de Régimen Penitenciario supervisará y fiscalizará las direcciones departamentales en la concesión del indulto en el marco de la responsabilidad institucional y los preceptos de eficiencia, eficacia y economía. Ahora, es importante ver este tema de la responsabilidad civil y días multa. La concesión de este decreto presidencial de indulto no libera a la persona ni disminuye la responsabilidad civil, que es independiente y no afecta a la eficacia del beneficio concedido, dice. El parágrafo 2 nos dice: la concesión del indulto no alcanza los días multa ni costas. A ver, una vez que, yo entiendo en la práctica, una vez que la carpeta llegue de la Ciudad de La Paz con la resolución de concesión de indulto, el juez tiene que homologar esa resolución, pero antes de homologar, seguramente por secretaría se va a emitir la tabla de multas y costas procesales, ¿no? Para que la persona privada de libertad pueda pagar y se emita el mandamiento de libertad. Pero aquí es importante decir que en varios casos esa persona no tiene para pagar esos montos. A veces son montos cuantiosos, ¿no? Como a veces no. Y esto no va a impedir que la persona privada de libertad pueda acceder a este beneficio del indulto, ¿no? No, como dice claramente, no afectará la eficacia del beneficio concedido. Entonces, seguramente en lo posterior, la víctima o las víctimas podrán iniciar los procesos respectivos
contra esta persona para que pueda cancelar el resarcimiento de daño civil, o en este caso la autoridad jurisdiccional pueda exigir el pago de días, del pago de multa y costas procesales, pero esto no va a obstaculizar de ninguna manera la libertad de la persona privada de libertad. Ahora, el artículo 9 de este decreto presidencial de indulto nos habla sobre la responsabilidad por retardación de justicia. Nos dice: en caso de que las instancias responsables de la ejecución del presente decreto presidencial identifiquen que las solicitudes para la concesión de indulto emerjan de procesos en los que se evidencie retardación en la administración de justicia, atribuibles a los agentes del Ministerio Público del órgano judicial, deberán remitirse antecedentes ante las instancias disciplinarias respectivas para el inicio de las acciones legales que correspondan. Imagino que el legislador ha previsto esto, o en este caso el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que promueve este decreto presidencial de indulto, para determinar algunos casos en los cuales exista clara retardación de justicia, ¿no? Y esto lógicamente para procesar, ya sea administrativa o penalmente, a las autoridades que hayan incurrido en retardación de justicia. Entonces yo creo que en el transcurso de este año van a ser detectados varios casos en los cuales existan casos groseros de retardación de justicia, y lógicamente se va a tener que procesar a las autoridades, ya sean fiscales o jueces, por el tema de la retardación. El artículo 10 nos habla de un relevamiento de información que, lógicamente, una vez concluido este decreto presidencial de indulto, el Ministerio de Gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia van a realizar un relevamiento de información sobre el cumplimiento de cada caso de la concesión de indulto. Las carpetas de cada trámite de concesión de indulto deberán contar con toda la documentación de respaldo, según corresponda, bajo responsabilidad por la función pública del director departamental de régimen que emitió la resolución administrativa de concesión de indulto. Entonces, en esto ellos tienen que ser muy cuidadosos, ¿no? Principalmente los directores departamentales de régimen penitenciario, que son las autoridades que emiten la resolución administrativa de concesión de indulto, porque en caso de que se les haya ido algún requisito y una persona privada de libertad haya sido beneficiada sin cumplir a cabalidad los requisitos, lógicamente van a ser susceptibles de procesos administrativos e inclusive procesos penales. Lo propio nos habla el parágrafo 3, ¿no? Nos dice que en caso de que las personas, los servidores públicos que intervengan en la tramitación de concesión de indulto, omitan la verificación del cumplimiento de algún requisito o no consideren las exclusiones establecidas en el presente decreto presidencial, beneficiando así a algún privado de libertad que no cumpla con las condiciones dispuestas en el presente decreto, será sujeto a las responsabilidades por la función pública y se remitirán antecedentes al Ministerio Público. Es decir, que bajo ningún motivo una persona que se encuentre dentro de los tipos penales excluidos o no cumpla con los requisitos puede ser beneficiada con este decreto presidencial de indulto, porque va a tener tanto responsabilidad administrativa como responsabilidad penal. Lo propio nos habla el parágrafo 4, nos indica que van a ser sujetos a una auditoría interna todas las instituciones descritas, las instituciones que intervienen en este decreto presidencial. En caso de que hubiera habido algún privado de libertad que, sin cumplir con los requisitos o condiciones, haya sido beneficiado. Ahora, en las disposiciones finales, la disposición final primera, el presente decreto presidencial entrará en vigencia a partir de su publicación. Como les decía, es muy importante ver la fecha del 22 de octubre del 2025. Este decreto presidencial tiene vigencia de un año, es decir, hasta el 22 de octubre del 2026, desde su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia. Ahora, la disposición final segunda nos dice que podrán conformarse brigadas de apoyo integradas por personas naturales, instituciones públicas o privadas que trabajen en favor de la población penitenciaria para coadyuvar en la obtención de requisitos y la presentación de sus solicitudes previa suscripción o compromiso con el Ministerio de Gobierno. La verdad, no creo que se aplique mucho la disposición final segunda, tratándose de que ya hay entidades que están encargadas de este decreto presidencial de indulto. No creo que otras personas o instituciones públicas o privadas quieran trabajar con este decreto presidencial de indulto. Además, que hay que hacer un trámite ante el Ministerio de Gobierno, que me imagino que es bastante burocrático.
Eso sería entonces, con eso culminaríamos lo que es el decreto presidencial de indulto, el análisis que se ha realizado artículo por artículo, los antecedentes estadísticos previos que hemos podido ver y por qué la importancia de esta norma extraordinaria que debería ser, pero ahora se ha ordinarizado bastante al realizarse prácticamente cada año. Pero es muy importante, como les decía, no es una solución estructural al colapso del sistema penitenciario, sino simplemente un paliativo que puede ayudar un poco al hacinamiento en las cárceles, pero como profesionales abogados, desde donde nos toque estar, pienso que debemos coadyuvar para proponer soluciones estructurales, ¿no? Como el tema de la prevención. Me imagino, yo no veo que sea la solución hacer cárceles como el SECOT, creo, en El Salvador. O sea, no veo que la solución sea aumentar recintos penitenciarios o modernizar los recintos penitenciarios, sino veo que la solución tiene que ser estructural desde el tema educativo, ¿no? Es mi pensamiento, quizás podemos discutirlo, podemos no estar de acuerdo, pero creo que hay que trabajar mucho más en prevención, y la prevención viene desde los colegios, ¿no? Voy a estar atento a cualquier duda, pregunta, comentario, por favor. Según la norma son 10 días que se debía hacer todo el trámite, ¿no? Y normalmente usted, que ha estado al tanto de estas cosas, ¿cuánto tiempo demora? Mire, sí, como bien dice usted, sumando los días debería durar 10 días, es decir, 2 semanas, ¿no? Pero en la práctica yo he tenido la oportunidad de ver que tardan meses, 1, 2 a 3 meses, ¿no? Dependiendo también quién atiende a la persona privada de libertad, es muy importante, ¿no? Porque nosotros conocemos, los que conocemos, y yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública con carpetas de indulto, y no es que nos dan una carpeta, sino nos dan 30, 40, 50, y lógicamente la atención no es personalizada. Entonces es muy distinto trabajarlo con un abogado particular que quizás no tiene la misma carga laboral con la que cuenta un defensor público, ¿no? Yo pienso que si la persona privada de libertad lo que quiere es rapidez en su tramitación, tiene que tomar lógicamente los servicios de un abogado particular, porque si lo hace con defensa pública va a tardar un poco más. Pero es importante en esta cuestionante que usted me hace, es importante también hacer trabajar a todas las instituciones, ¿no? Es importante para mí que si vemos retardación tanto en el director del recinto penitenciario, en régimen penitenciario o en cualquier otra institución que intervenga, nosotros debemos presentar la queja correspondiente. Debemos presentar la queja correspondiente, por lo menos para sentar un antecedente y un precedente, y que estos plazos realmente se tengan que cumplir. Tal vez no a cabalidad, es mucha exigencia cumplirlos a cabalidad los 10 días, me parece también exagerado, y tal vez recargar a las instituciones públicas, porque van a estar saturadas también en trabajo, los jueces de ejecución penal, los directores de los recintos penitenciarios. No es que les va a llegar una solicitud de certificación de permanencia y conducta, le van a llegar 50, 100, 200. Entonces hay que también comprender, pero no hay que ser cómplices de esa demora exagerada. Yo pienso que un beneficio, un decreto, una carpeta de una persona privada de libertad debería resolverse máximo en un mes. Es decir, en 20 días hábiles como máximo. No deberíamos demorar más, ¿no? Si hay alguna otra duda, pregunta. Buenas noches. La consulta es la siguiente. Entiendo de su exposición de que para que uno se pueda acoger a este beneficio de indulto, tiene que ser solicitada por la persona que está detenida, ¿verdad? Que está cumpliendo años de prisión. Sí. Bueno, en realidad la solicitud la realiza el abogado. El abogado es el que se va a encargar, ya sea abogado particular o defensor público, va a ser el encargado de armar esa carpeta. Va a recabar los requisitos, pero lógicamente con la ayuda de la persona privada de libertad, ¿no? Porque la persona privada de libertad va a ser quien le va a dar su carnet de identidad, quien le va a dar su pasaporte, su DNI,
Ahora el abogado tiene que pedir la permanencia y conducta al penal con un memorial. Entonces, sí, la solicitud la va a realizar la persona privada de libertad, pero esto va a ser canalizado por su abogado. Sí, ¿por qué le hago la pregunta? Es que también hay algunos otros detenidos que en realidad prácticamente ya se han institucionalizado y prácticamente quieren vivir nomás ya allá en la cárcel, no tienen ningún interés siquiera de solicitar ni acogerse a ningún tipo de estas normativas, ¿no? Bueno, este es un tema voluntario, ¿no? Las personas que no quieran acogerse, lógicamente, no van a levantar la mano siquiera el día que digan, o que vayan los abogados de defensa pública y que digan ya quiénes pueden beneficiarse. Esa persona que quiera quedarse no va a entrar a la fila, ¿no? Como usted dice, hay varios casos, yo he conocido varios casos de personas que prefieren vivir al interior del penal que afuera, porque afuera no tienen familia, no tienen dinero, no tienen propiedades, no tienen absolutamente nada, y por lo menos en la cárcel a veces hay una olla común, reciben un prediario de 8 bolivianos por día, que o sea, no es un monto siquiera que pueda alcanzar, pero a ellos a veces les basta. Hay muchas personas detenidas que se encuentran en situación de calle cuando salen, ¿no? Ese tema es bien complejo, pero existen esos casos. Pero las personas que no quieren acogerse no lo van a hacer porque es un tema voluntario. Sin embargo, pues están hacinando también las cárceles, ¿no? Sí, es un tema que habría que revisar, yo creo, con régimen penitenciario, ¿no? Ver ese tema, y hay personas que inclusive ya han cumplido la totalidad de su condena y siguen adentro. Entonces yo creo que esas personas no merecen recibir siquiera un prediario, o como usted dice, no deberían hacinar más los recintos penitenciarios. Es decir, habría que ver esos casos, identificarlos y expulsar a esas personas porque ya no les corresponde estar ahí, ¿no? Eso se debería hacer, pero es un tema que habría que trabajarlo con las instituciones vinculadas directamente a esta temática. Si hay alguna otra duda, si no, cerramos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Como aparentemente no habría más preguntas, estaríamos cerrando así su exposición. Muchas felicidades, muchas gracias también por contribuir con sus conocimientos sobre ese tema tan importante, en la actualidad tan interesante. Y a nombre del Colegio de Abogados de Cochabamba, hacerle llegar ese presente reconocimiento por su participación. Muchas gracias, doctor. Esperamos contar con usted también en próximas oportunidades. Bueno, para concluir, nuevamente agradecer al doctor Vega, agradecer al ilustre Colegio de Abogados de Cochabamba por haberme permitido dirigirme a las personas que se encuentran presentes y a las personas que también nos ven en la página del ilustre Colegio de Abogados. Para mí es un placer y lógicamente voy a volver cuando ustedes me requieran así. Muchas gracias. Gracias a todos. Y para todos los demás, se ven a invitarlos a seguir participando en los cursos. Ya estamos llegando a la ronda final de los cursos realizados por el mes del abogado. Esta semana, el día de mañana, tenemos otro curso. El día viernes igualmente sería otro curso. Y la siguiente semana estaríamos terminando con los cursos programados por el mes del abogado.